Fue el imperio más grande del mundo, pero no fue construido en un día. El auge, la caída, los conquistadores, los conquistados, Roma, el gran imperio. Hola, soy Joe Mantegna. Un filósofo antiguo dijo una vez que todos los caminos conducen a Roma. En una época fue cierto. Hace 2000 años, todas las carreteras llevaban hasta el más grande imperio conocido por el hombre. La historia del Imperio Romano comienza con la tumultuosa fundación de la ciudad por Rómulo y Remo. Continúa con el ascenso de Julio César, Antonio y Cleopatra, Espartaco y otros. Prominentes personajes nacieron en una civilización marcada por el esplendor, el valor y la crueldad. Esta noche les presentamos la era de los emperadores. La República de Roma. Fueron los hombres y mujeres más talentosos de su época, poderosos, apasionados y obstinados. Durante más de un milenio gobernaron el mundo occidental, venciendo enemigos, construyendo opulentas ciudades y viviendo una vida de decadente grandeza. El Imperio Romano ha alimentado las fantasías del mundo moderno. Hollywood ha recreado los ostentosos palacios romanos y la vida de ese pueblo. Sus crueles y sangrientas conquistas y su sensacional vida de lujuria. Remember. I want you to forget me, please. Forget? How? I can never be more far away from you than this. El verdadero Imperio Romano nunca podrá ser repetido. Esta antigua civilización abarcó 3 continentes, desde Gran Bretaña hasta África del Norte, cruzando la Europa occidental, parte de Asia, el Medio Oriente y más allá. Fue un imperio que sentó los patrones de la arquitectura, las leyes y el poderío militar. Pero fueron los propios romanos quienes personificaron el poder y la gloria de uno de los más florecientes imperios del mundo. Los orígenes de esta civilización yacen en el mito y la leyenda. La mayoría de los romanos piensan que la vida de sus antepasados comenzó en los bancos del río Tíber, en la región que actualmente se conoce como Italia. En el siglo VIII a.C., la hija del rey latino Numitor dio a luz unos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Pero el hermano del rey temía que los infantes le arrebataran el derecho al trono, y en un arrebato de furia arrojó a los gemelos en las heladas aguas del río. La leyenda dice que los gemelos luego fueron salvados por una loba, la cual los amamantó para que no murieran de hambre. Para el 753 a.C., Rómulo y Remo eran ya adultos, y fue entonces cuando fundaron una ciudad a la que llamaron Roma. Pero su lado fraternal no perduraría. Durante una disputa familiar, Rómulo asesinó a Remo, convirtiéndose así en el único gobernante de Roma. Con el tiempo, los seguidores de Rómulo se establecieron en una de las 7 colinas y construyeron una nueva ciudad. We're here in the Palatine, the edge of the Palatine, overlooking the river, the Tiber River, with the Capitoline Hill to one side and the Aventine behind us. And the site of Rome is a function of the relationship between the river and between the various hills around it. The river controlled the crossing, any trade that was going north-south. The hills provided a naturally fortified place where people came together to put their communities up here on top of the hill.
En la antigüedad, Italia era una región con una gran diversidad cultural. Varias tribus como los griegos, los sabinos y los latinos, con el tiempo se fusionaron y dieron origen a una sola raza, los romanos. Los antiguos romanos vivían en pequeñas comunidades pertenecientes a las ciudades-estado. La mayoría de estos pueblos vivían y trabajaban juntos y eran gobernados por reyes de las familias más ricas. Pero 50 años después de que Rómulo fundó la ciudad, una creciente tribu conquistó las comunidades fraccionadas e iniciaron un gobierno monárquico. Eran los etruscos. Los etruscos eran un pueblo sofisticado que creó exquisitas pinturas y cerámicas. Asimismo, construyeron elaborados sepulcros, ya que creían en la vida eterna después de la muerte. Pero los etruscos también eran gobernantes brutales, que sembraban el terror en los demás pueblos de Roma. En el 509 a.C., después de 200 años de hostil opresión, un grupo de aristócratas romanos derrocaron la monarquía etrusca. En su lugar, establecieron un nuevo gobierno, la República de Roma. Una república que se desarrollaría más allá de cualquier gran sueño. Este fue el nacimiento de una nueva era que acabó con los días de los reyes tiranos y en la cual el gobierno no estaría más en manos de una sola persona. El nuevo gobierno fue dirigido por 2 cónsules, mientras que los magistrados compartían el poder de la república, haciendo las leyes y supervisando los casos legales. Cada año el comité de senadores elegía nuevos cónsules, quienes tomaban las decisiones en la política del gobierno. Los senadores, a su vez, eran elegidos por el pueblo. La República de Roma tenía 2 clases de ciudadanos: los plebeyos, que eran el pueblo en general y trabajaban como mercaderes, artesanos y agricultores, y los patricios, que eran la clase elitesca y tenían el poder político. Like so much else that the Romans did, it was largely unplanned. There was no constitutional convention. There were no Jefferson or Madison or Franklin. There was no written document. The overthrow of the last Etruscan king meant that Rome established a republic. But the ironic thing about that is that the power of the consul, of each of the consuls, was basically modeled on that of the Etruscan king whom they'd overthrown. The difference was, and it's a major difference, is that there were 2. Los plebeyos reclamaron que el nuevo sistema de gobierno no era mejor que el anterior. A pesar de que a los plebeyos se les permitía votar, solo los patricios podían optar por los cargos públicos. En el 471 a.C., los plebeyos crearon un tribunal para el cual se elegía 10 hombres que representarían a su clase contra cualquier opresión por parte de los patricios o cónsules. En el 450 a.C., se estableció un sistema de leyes llamado las 12 tablas para proteger los derechos de cada ciudadano. A través de los siglos, las leyes se convirtieron en una prestigiosa profesión. Cicerón, un hombre procedente de una familia de modesta fortuna, se convirtió en uno de los oradores y legisladores más prestigiosos de Roma. His parents were not noble, they were not in the Senate. He's one of the few people who manages to obtain that all on his own. He is the finest orator in Rome. He's the lawyer everyone wants. And in an age when everyone is being sued and litigated against for various reasons, Cicero is the man you go to. This makes him extremely valuable and an ally of all sorts of powerful people. Al igual que los abogados modernos, Cicerón era un dedicado defensor público que escenificaba dramas en la corte. Durante uno de sus juicios, contrató a huérfanos callejeros, quienes se suponía que eran los famélicos hijos de la mujer que estaba defendiendo en contra de su esposo. Cicerón se dirigió al jurado. Hoy voy a centrarme solo en la inocencia de mi cliente. Por eso voy a ignorar el hecho de que el acusador de este caso es un infame timador que golpea a su esposa y roba a las abuelas inocentes. Los hábiles abogados demostraban sus métodos ganando casos legales, pero la mayoría de los hombres romanos demostraban su valentía en los campos de batalla. Usted
Entre los siglos V y II a.C., Roma había expandido su influencia más allá de las fronteras de Italia. Cada uno de los dos cónsules formó un poderoso ejército dividido en legiones de hombres de varias clases. Las legiones romanas se convirtieron en las más feroces máquinas de lucha que el mundo había visto. En su búsqueda inicial para despojar a los territorios de sus riquezas, estos soldados comenzaron a abrirse camino para romanizar el mundo. Con el tiempo, los territorios conquistados por ellos se convirtieron en provincias de Roma. As the Roman Empire expands, the provinces are always important because they bring in more booty. The Roman system is not, early on, is not to conquer, to make people citizens and to tax them. It's to simply lead the provinces for everything they possibly can, and all this wealth ends up back in Rome. Para el siglo II a.C., el ejército romano había conquistado la mayor parte de la cuenca del Mediterráneo, incluyendo Grecia, parte de África del Norte, España, Asia y el Medio Oriente. Con el tiempo, los cónsules eligieron gobernadores para supervisar estas provincias. Eventualmente, a la mayoría de los pobladores se les permitió ser ciudadanos romanos. When the Romans conquered an area, what they would do was let the citizens of these conquered areas participate in measured ways in further Roman conquests. What the Romans did not do, and this sets them apart from other peoples in the ancient world, was tax the Italic peoples who they conquered. Instead, what they asked these communities to give was their sons. That is, the Romans asked for a certain number of troops to be provided each year to fight along with the Roman army under Roman command. But it also allowed the conquered peoples to participate in the success of war. That is, soldiers going out from these communities came home after their victories with booty, bringing new wealth in the community. Gran parte de estas riquezas fueron llevadas a Roma, la capital del imperio. Entre el botín se encontraban maravillosas estatuas y relieves para decorar el foro, el centro cívico de la ciudad. Para el año 100 a.C., en el foro abundaba la actividad y la agitación. Los oradores ofrecían discursos públicos delante de los senadores. Los ciudadanos rezaban y ofrecían sacrificios en los numerosos templos públicos consagrados a los dioses paganos como Júpiter, Minerva y Apolo. El foro se convirtió en un monumento a la grandiosidad, un símbolo sagrado del creciente poder y la riqueza de Roma. As you walk through the Forum, you wouldn't have seen what we often see in movies, this sort of pristine, white, sober landscape. You would have seen a riot of color, actually. We also have to remember that Rome was a vertical city. The Romans invented the skyscraper. It may have only been 4 or 5 stories tall, but many people lived in tenements that were at least that tall. Para construir estas poderosas ciudades, Roma necesitaba mano de obra. Mientras que muchas personas de los territorios conquistados se convirtieron en ciudadanos, muchos más fueron vendidos como esclavos. Miles de estos esclavos fueron educados para ocupar posiciones seguras como filósofos, músicos, bailarines y maestros. Pero decenas de miles más fueron forzados a realizar duros trabajos manuales. I'm standing in front of the quarries at Syracuse, which are one of the largest stone quarries from the ancient world. The quarries were cut by the strokes of human hands, and each hand belonged to a slave. But the jobs that were most dangerous and no one else would do were the jobs that slaves had to do. These were places where people worked and were worked to death. Whenever we think about classical antiquity, whenever we think about what was produced, the wonderful buildings and literature, we must realize that all of this was based upon slave labor. And it's appropriate that in front of the quarries we have a capital carved from stone. So in one sense you can see the architectural glory of the classical world, but we must always remember that it was based upon the labor of slaves. A veces, estos esclavos podían tener todo el poderío del ejército romano concentrado en ellos. De las numerosas guerras de esclavos de la época, la más grande de todas tuvo lugar en la península de Italia.
La rebelión fue instigada por un esclavo llamado Espartaco, quien era forzado a luchar como gladiador, un deporte peligroso en el que los esclavos luchaban hasta la muerte para el entretenimiento público. Al no desear seguir arriesgando su vida en la arena de los gladiadores, Espartaco escapó y gradualmente fue reuniendo a decenas de miles de esclavos para unir fuerzas. Durante 2 años, mantuvieron alejado al ejército romano y tomaron la campiña italiana. Spartacus's slave revolt, I think, is very important in the way that Romans think about slaves. It was the most dangerous of the slave revolts. It took 2 or 3 Roman legions to suppress it, and it reminded the Romans that those slaves who peopled their household, against whom they passed, rubbed shoulders in the street, could, and perhaps wanted to, murder them in their beds. The Spartacus slave revolt is an enormous trauma for Republican Rome. This is an enormous embarrassment and humiliation because the idea of a slave army beating a Roman army is unthinkable in Rome. Para salvarse, los cónsules romanos enviaron a 2 de sus más renombrados comandantes para dar caza a los rebeldes. Craso, un acaudalado y maduro general, y Pompeyo, un talentoso guerrero cuyas conquistas militares le valieron el nombre de Pompeyo el Grande. I think once you've been named the Great at the age of 25, I think that probably defines your character for the rest of your life. He was not a man who had any patience at all with the forms of the Senate. He didn't come from a noble family, so that he actually had to have friends make cheat books for him as to how the Senate worked and the procedure. En el 72 a.C., Craso, con la ayuda de Pompeyo, comandó a 40.000 hombres para dar caza a Espartaco y sus esclavos emancipados. En el curso de un año, la mayoría de los esclavos fueron acorralados y asesinados, pero Espartaco y 6.000 esclavos fueron hechos prisioneros y crucificados. Las cruces fueron clavadas por millares a lo largo de la Vía Apia, la carretera más larga de Roma. Crucifixion was a fairly common form of execution in antiquity, and it's quite clear that people would indeed live some considerable time in this excruciating agony until eventually they effectively died of suffocation, because it was more difficult for them to make the necessary movements to keep breathing. So eventually they would suffocate, and the bodies would be left there to decay by the roadside as a warning to others. La revuelta de Espartaco marcó el final de las guerras de esclavos en la antigüedad. Craso y Pompeyo fueron nombrados cónsules de Roma. Su victoria les otorgó un enorme control sobre el Senado, pero con el tiempo, Pompeyo y Craso perderían su poder ante un hombre que gobernaría por completo al Imperio Romano. En el siglo I a.C., el Imperio Romano sería testigo del ascenso de uno de los más grandes líderes de la historia. Se dijo que en la guerra nadie lo superaba y en el amor nadie lo igualaba. Con el tiempo, su nombre simbolizaría el poder absoluto. Se llamaba Cayo Julio César, pero llegaría a ser conocido como el dictador del mundo mediterráneo. Nació en el seno de una familia patricia en el 100 a.C. Sus padres eran férreos disciplinarios que golpeaban a su hijo frecuentemente con el fin de formarlo para la edad adulta. César se desarrolló como un hombre alto, musculoso y con nervios de acero. Su vanidad física la expresaba abiertamente, así como su insaciable sed de éxito. A la edad de 18 años, César se alistó en el ejército y rápidamente alcanzó el rango de comandante. Estaba decidido a dejar su huella en Roma y en el mundo. Julius Caesar is driven by ambition, pure and simple. This is a quest for power. This is a quest to out Alexander the Great. Alexander the Great, of course, had conquered most of the known world by the time he was 30. There's a famous story of Julius Caesar in Spain seeing a statue of Alexander the Great and bursting into tears, saying, "I am only 25 and I have not yet conquered anything." And I think it was this burning ambition not only to be as powerful as possible, but also in memory, in history, to stand above Alexander the Great.
Julio César exigía absoluta lealtad de sus soldados, quienes eran espléndidamente recompensados por sus servicios. La primera conquista militar de César tuvo lugar en España en el 61 a.C. Sus brutales tácticas en el campo de batalla lo hacían una persona peligrosa para el Senado en Roma. Los senadores de la República, de manera renuente, recompensaron a César eligiéndolo como uno de los cocónsules de Roma, pero ni siquiera esta posición lo satisfizo. César deseaba tener mayor control sobre el Senado, que lo consideraba un guerrero hambriento de poder. En el 60 a.C., César propuso a los antiguos cocónsules de Roma, Pompeyo y Craso, formar un liderazgo tripartito dentro de la República. Con la riqueza de Craso y las influencias militares de Pompeyo, César estaba en capacidad de vencer toda la oposición senatorial. Los tres hombres crearon el primer triunvirato de Roma. César selló el pacto permitiendo que Pompeyo se casara con su hija Julia. César demostró ser tan astuto en el terreno político como lo había sido en el campo de batalla. Se colocó a sí mismo en la posición de hombre del pueblo al visitar los barrios pobres de Roma para ayudar a los necesitados. Esto no fue tanto un acto de virtud como una maniobra política en contra de los senadores conservadores, quienes aún lo veían como un intruso guiado por sus propios intereses y no por los intereses de la República. The citizens of Rome, I think, played an important part in Caesar's political ambitions. They, along with the army, were a significant element in the formation of his power base. He was always sure and certain that he wanted the support of the Roman people, and that he was always going to make sure that they were on his side. He spent some considerable effort, often through the organization of mob violence, to make sure that the city of Rome was always backing him. Los tres gobernantes gozaron de iguales derechos sobre el imperio. Luego de finalizar su periodo de un año, Craso y Pompeyo siguieron caminos separados, pero César utilizó sus influencias políticas para hacer su voluntad. Convenció a los nuevos cocónsules de Roma de que le proporcionaran un ejército lo suficientemente numeroso para conquistar la maciza región de las Galias, actualmente Francia. Durante 9 años, entre el 58 y el 50 a.C., César se internó con algunas legiones en las Galias, venciendo a la oposición. Durante su travesía, César y su ejército se hicieron extremadamente ricos, tomando el oro de los territorios ocupados. But the toll in human suffering was enormous. Caesar was responsible for the death or enslavement of over 1 million persons. The Romans had never been easy undefeated enemies, but Caesar took it to a new scale. So if we look at Caesar as one of the great men of history, we must also consider him one of the great killers of history. La conquista de César en las Galias fue un momento crucial en la historia de Roma. Ahora él contaba con el ejército y las riquezas necesarias para derrotar a cualquiera que se le opusiera, incluyendo a sus viejos compañeros Craso y Pompeyo, quienes estaban envidiosos de su éxito. Craso finalmente sería asesinado en la batalla de Carres, mientras luchaba contra los partos. Su cabeza luego sería expuesta durante un festival griego por el rey de los partos. De regreso en Roma, los dos cocónsules romanos para el año 50 a.C. mostraron hostilidad hacia César. Incluso Pompeyo se distanció de César y brindó apoyo a sus opositores en el Senado. The crisis came about in 49 when Caesar wished to return to Rome to run for office once again. His opponents would not let him run for office in absentia. He claimed this was a negation of his rights, and in 49 he invaded Italy. César declaró la guerra civil en Roma. Así se encaminó con sus legiones hacia el Rubicón, el río que separaba a Italia de las Galias. Allí, César se dirigió a sus hombres. Vamos a aceptar esto como una señal de los dioses y a seguir su llamado de venganza contra nuestros encarnizados enemigos. En el 49 a.C., César cruzó el Rubicón y tomó el control de Italia.
Pompeyo había abandonado Roma y movilizó a sus hombres en Farsalia, Grecia. César dio caza a su viejo compañero y urdió un ataque decisivo. La mayoría de los hombres de Pompeyo se sintieron intimidados por las tropas de César y desertaron masivamente. Luego de un feroz ataque, César salió victorioso. Pompeyo, quien había sobrevivido al ataque, huyó a Egipto, con César al acecho. A su llegada a la ciudad portuaria de Alejandría, en Egipto, César fue saludado por el rey Ptolomeo XIII, de 10 años de edad, quien le presentó un obsequio, la cabeza de Pompeyo, un gesto de buena voluntad de los ciudadanos de Egipto para el héroe de Roma. Egypt was an enormously wealthy place, very, very much worth having, but in political anarchy. For many, many years, the Romans left it that way. They left it that way because they didn't trust any particular Roman aristocrat to go out there and deal with Egypt. It was too rich and too dangerous. Caesar, when he got there, saw what the situation was and decided that he would stabilize the country. Egipto estaba buscando apoyo militar de Roma, pero César estaba más interesado en otro tipo de alianza. Pronto se involucraría en una sociedad con la hermana de Ptolomeo. Su nombre era Cleopatra. Usted. 51 a.C., Julio César se encontró en medio de un conflicto familiar. El rey de Egipto, Ptolomeo XII, había dejado el trono a su hijo de 10 años, Ptolomeo XIII, y a su hija Cleopatra, de 18 años. De los dos cogobernantes de Egipto, Cleopatra era la más talentosa. Era una mujer inteligente y sumamente educada para su época. Se sentía cómoda en compañía de los hombres poderosos. Pero las desavenencias y la decepción habitaban dentro del palacio. Con el tiempo, Ptolomeo exilió a Cleopatra de la ciudad en un intento por concentrar todo el poder para sí. Cuando Cleopatra se enteró de que César se encontraba en Alejandría, tomó la decisión de entrevistarse con él. La ciudad aún estaba en las hostiles manos de los consejeros de su hermano, por lo que la reina regresó a Alejandría oculta dentro de una alfombra oriental. El César de 50 años de edad quedó impresionado por la astucia e inteligencia de la reina de 18 años que se presentó ante él. Los dos formaron una nueva alianza y vencieron a Ptolomeo y a sus seguidores. César y Cleopatra iniciaron una tórrida aventura amorosa. Pasaron semanas realizando románticos cruceros a través del Nilo al atardecer. Pronto, Cleopatra quedaría embarazada de César. Finalmente, César se vio forzado a abandonar a su amante egipcia, debido a que fue llamado para comandar otra guerra en Asia Menor. En el 47 a.C., el ejército de César sentó las bases para la batalla de Salam. Fue allí donde pronunció su célebre frase, Vini, vidi, vinci. Llegué, vi y vencí. En el 46 a.C., César regresó triunfante a Roma. Cleopatra y su pequeño hijo, a quien llamó Cesarión, lo acompañaron. El pueblo romano convirtió al héroe de guerra de 54 años en dictador de Roma. Los ciudadanos de la oposición solo votaban en época de guerra civil u otra crisis política. Pero mientras que a César se le rendían honores, su nueva amante, Cleopatra, era vista con suspicacia. Cleopatra was viewed as a threat to Roman society because she opposed all that decent Roman womanhood stood for. She was renowned for her sexual license and her sexual practices. It was as though the Roman matron, solidly in her domestic setting in Rome, was threatened by this Eastern siren. Cleopatra was bad news. No era la primera vez que César tomaba a una mujer como amante. A pesar de que César estaba casado con su tercera esposa, Calpurnia, el adulterio era legal para el hombre, mas no así para la mujer, por lo que César se aprovechó de su libertad. Julius Caesar, apart from being a great politician, a great military man, a great administrator,
seems also to have been a very great womanizer. Caesar's reputation for his affairs with women, for being a real ladies' man, was so great that in his last years, there was a proposal that Caesar be given the right, the privilege, the possibility of having a sexual relationship with any woman he chose, as many women as he chose. And this surely, even if the story isn't true, is a reflection on the reputation Caesar had. I think Caesar must have been a very sexy man. That there are stories when he was on campaign that the soldiers would sing a song as he was going into a town, and they would say, men, lock up your wives because Caesar is on his way. I think a man who had such extraordinary power as Caesar is an attractive proposition for many women. Más que su amor por las mujeres, César tenía un obstinado afán por demostrar su poder. Pasando por alto la aprobación del Senado, puso en marcha numerosos programas de reformas, incluyendo la cancelación de las deudas de los agricultores. Como visionario intelectual, instituyó el calendario juliano de 365 días y medio. Incluso el mes de julio fue llamado así en honor de su primer nombre. Las clases más bajas de Roma aplaudieron sus esfuerzos por mejorar sus vidas. Para ellos, nada de lo que él hacía era incorrecto. En el 45 a.C., en una muestra de gratitud sin precedentes, los ciudadanos romanos designaron al César de 54 años dictador vitalicio. Ahora, él representaba una amenaza mucho mayor para el gobierno de Roma, especialmente para los senadores, quienes consideraban que estaba amasando demasiado poder. Once he's become dictator, I think there is probably a change in his personality in a way. I think when a man attains that kind of glory and magnitude, I think he begins to sort of look down on institutions like a Senate and a republic, and thinking perhaps he does know best. El desaforado uso que César hacía del poder terminaría por perjudicarlo. Un grupo de senadores encabezados por Casio y uno de los amigos más cercanos de César, Bruto, planearon su asesinato. La esposa de César, Calpurnia, le advirtió contándole acerca de un sueño suyo en el cual era asesinado, pero él desestimó las advertencias. En el idus de marzo del 44 a.C., César se dirigió al edificio del Senado. Casualmente entró en la Cámara del Senado sin sospechar el destino que le aguardaba. Entonces, repentinamente, los asesinos lo atacaron. Un grupo de senadores hirieron al César con sus dagas. El violento acto se consumó furiosamente. Luego de soportar 27 heridas fatales, el César finalmente cubrió su rostro con su túnica y falleció. La noticia del asesinato del César produjo un caos en las calles de Roma. Los asesinos salieron del edificio del Senado gritando ¡Libertad! Pero los seguidores del César estaban furiosos con el asesinato. Marco Antonio, el suplente del César para la época, hizo una emotiva súplica ante el pueblo romano para que honraran al líder caído con funerales públicos. Mark Antony's speech was such that the crowd, when they saw Caesar's body, rioted, grabbed his body, and decided to cremate it themselves. So they took it down here to the other end of the forum and cremated the body right on this spot. Soon afterwards, a popular cult grew up around the spot where the body was cremated. A monument was raised, and if we walk in, we can see the remains of the altar, which to this day is venerated by Romans, at least some Romans. Flowers are placed in the grave, particularly celebrating the Ides of March, by monarchists who revered the memory of Caesar the dictator. Luego de su muerte, Julio César se convirtió en un ícono para los romanos, a pesar de sus detractores. Se erigieron templos en su nombre, por lo que él permaneció como sacerdote supremo o Pontif Maximus. Incluso fue considerado por algunos como un dios. Caesar symbolizes, I think, one good thing and one bad thing. He symbolizes the new political state of the Roman Empire, the idea of an empire ruled by an emperor. And after all emperors through to Justinian will call themselves Caesar.
And Julius Caesar becomes something that is also very threatening to all subsequent Roman emperors. They remember that in that drive to become a monarch, Julius Caesar was brutally assassinated. That image hung like a dark cloud over emperors for the next 6 centuries. César ayudó a romanizar el mundo, pero también dejó una gran agitación dentro de la República Romana. La confusión que dejó en el Senado trajo como consecuencia una especie de letargo en el gobierno. También existía el problema de la creciente población romana. La República necesitaba desesperadamente un nuevo líder. Usted. En medio del caos que siguió al asesinato de Julio César en el 44 a.C., toda Roma estaba ansiosa por encontrar al que sería su sucesor. Cleopatra había dado a luz el único hijo del César, Cesarión. Marco Antonio, el suplente del César, se preparaba para tomar posesión del cargo. Pero aún después de muerto, César había dejado su huella en la política de Roma. De manera póstuma, había adoptado al nieto de su hermana, el desconocido de 19 años, Cayo Octavio, quien se convertiría en heredero de la Roma del César. He only found about his adoption when Caesar was assassinated because it was in the will. It took considerable courage to come to Rome to claim his inheritance, but come to Rome he did, and he immediately began politicking, insinuating himself with the troops, playing a double game against Mark Antony in the one hand and against the conservatives in the other. So you have a fellow in the person of Octavius who began his career as a young demagogue, managed through a name alone to gain control of an army. Octavio, mejor conocido como Octaviano, era un adolescente consentido, físicamente débil, que no tenía la experiencia para ser jefe del gobierno romano. Tuvo que enfrentar la oposición inmediata de Marco Antonio, un valiente comandante militar que había probado su lealtad al César en algunas batallas cruciales. Sin embargo, Antonio tenía también un lado imprudente. Antony had a tremendous reputation for very, very wild living. Wild orgies, drinking parties, all-night revels, sexual activities with both men and women. We have a very violent attack against all aspects of Antony's private life as well as his public life by the great orator and politician Cicero, who calls Antony a drink-sodden, sex-ridden wreck. One particular incident where Antony had a meeting, a political meeting in the morning, he was so hungover by the extraordinary excesses of the night before that he actually attended the meeting, still drunk, still hungover, and vomited up into his toga in the middle of the meeting. Octaviano un día utilizaría este comportamiento irregular de Marco Antonio para su propio beneficio. El adolescente era ambicioso y astuto. Comprendió que necesitaba hacer una alianza con Marco Antonio para así obtener todo el poder sobre el imperio. Octaviano planeó su futuro. Creó entonces el segundo triunvirato de Roma, junto con Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, quien había sido gobernador de una provincia. Lépido pronto desaparecería de la coalición tripartita, lo que permitió que Octaviano y Antonio se dividieran el imperio. Octaviano se hizo cargo de las provincias de Occidente, que incluían España, Italia y las Galias. Marco Antonio se convirtió en comandante de las provincias orientales de África del Norte y Egipto. Siguiendo los pasos de César, Antonio finalmente formó una alianza con la reina egipcia Cleopatra. The first great meeting between Antony and Cleopatra is the famous one that took place in what is now the south coast of Turkey. Cleopatra, obviously by now a much more experienced woman, not as when she first met Caesar, sailing up the river in a great boat that was decorated with gold and purple drapes. She herself was supposed to have been dressed as the goddess Venus. There were musicians, there were perfumes, and that she sailed along the river to meet Antony, a great spectacle. Sus remos axiaban el agua con sus destellos de plata, al ritmo de la música de las flautas. Plutarco.
Cleopatra ya no lamentaba la pérdida de Julio César. La reina egipcia se enamoró locamente del ambicioso Marco Antonio. With her relationship with Julius Caesar, Cleopatra not only learnt about love, but also learned how to manipulate powerful Roman generals. She learned a catalogue of exercises, sexual and political, which enabled her to ensnare Mark Antony. Of course, these things go both ways. The important thing about Julius Caesar, Mark Antony, and Cleopatra is that they all knew precisely what they were doing. If they fell in love, if they went to bed together, they all did it knowingly. This was a relationship between powerful individuals who all knew what the game was. Well, the liaison between Antony and Cleopatra, of course, is one of the most celebrated relationships in all of history. But what's more interesting is that Antony left Egypt after that, did not see Cleopatra again for 4 years. Obviously, he wasn't pining away for her. In fact, he got married during that time to Octavian's sister, Octavia. Marco Antonio esperaba que su matrimonio con Octavia demostraría su fidelidad hacia Octaviano. Pero finalmente Antonio abandonó a su esposa y regresó a Alejandría para sellar un pacto político con Cleopatra. Los dos amantes planeaban deshacerse del joven Octaviano y gobernar juntos el mundo occidental. Sin embargo, esta alianza le dio a Octaviano la oportunidad que había estado buscando. Octaviano comenzó a divulgar una despiadada campaña propagandística. Le dijo al pueblo romano que Cleopatra había hechizado a Antonio, que los dos amantes pasaban el tiempo en derrochadoras orgías y que Antonio estaba planeando otorgarle a ella la mitad del imperio romano. La campaña de Octaviano surtió efecto. Los ciudadanos romanos apoyaron la decisión de Octaviano de declarar la guerra a Antonio y Cleopatra. En la batalla de Accio, en el 31 a.C., las fuerzas militares de Octaviano derrotaron a los navíos de Antonio y Cleopatra en el mar Mediterráneo. Los amantes lograron escapar ilesos de la batalla naval y se replegaron a Egipto. Antonio y Cleopatra sabían que Octaviano acabaría con ellos. En una decisión trascendental, Antonio se retiró a sus aposentos, empuñó su espada y se la clavó en el pecho. Su muerte fue lenta y dolorosa. Cuando Cleopatra se enteró de la decisión de Antonio de quitarse la vida, decidió hacer lo mismo. La reina egipcia se enrolló una serpiente venenosa en su brazo y recibió una pequeña mordida. In a sense, both Mark Antony and Cleopatra commit suicide in order to preserve their reputations. It would have been much worse for them if, for example, they had appeared in Octavian's triumph in Rome. They both make the most decent, the most noble exit from the political stage that they possibly can under the circumstances. Con Antonio y Cleopatra muertos, los hombres de Octaviano asesinaron al único hijo del César, Cesarión. Ahora nadie se interponía en el camino de Octaviano. La República Romana se había derrumbado. En su lugar, Octaviano estableció un nuevo sistema de gobierno, la República Romana Imperial. Octaviano vio su sueño hecho realidad. Se convirtió en el primer emperador y absoluto gobernante de la nación más poderosa que conoció el mundo antiguo. El ascenso de Octaviano al trono imperial representó un dramático cambio. Él recibió un nuevo título, Augusto, que significa semidivino. Para el pueblo romano, Augusto fue lo más cercano a un dios en la tierra. Su poder y prestigio impulsaron al imperio a una era dorada, una época de infinitas posibilidades, cuando ser romano lo era todo. Los acompañó Joe Mantegna. Soy Joe Mantegna. Era un imperio magnífico, donde los emperadores esgrimían el poder supremo,
Hombres famosos como Augusto, Calígula, Claudio y Nerón regentaron una civilización antigua plena de poder y gloria, un mundo de sibaritismo, drama y libertinaje. Acompáñennos a descubrir las vidas públicas y privadas de estos emperadores. Hoy nos enorgullece presentarles la era de los emperadores. La era de los emperadores. El comienzo del Imperio Romano llegó a simbolizar el fino arte de gobernar y produjo líderes memorables como Pompeyo el Grande, Julio César y Marco Antonio. Pero para el año 31 a.C., el gobierno de la República, que existía desde hacía casi 5 siglos, había sido desmantelado. Eran los albores de una era dorada. En vez de distribuir el gobierno entre 2 consejos, como se había hecho en el pasado, el poder supremo ahora estaba depositado en las manos de un solo hombre, conocido como César Augusto. César Augusto, hijo de un dios, establecerá la era dorada en Latrio sobre campos que solían ser del dominio de Satán. Virgilio. En el año 27 a.C., Cayo Julio Octavio, mejor conocido como Octavio, se convertiría en el líder más célebre del imperio. Nacido en el 63 a.C., Octavio se había criado dentro de una familia aristocrática italiana. Era un joven mimado y enfermizo, quien para compensar sus debilidades físicas se había dedicado a estudiar literatura y a dominar la oratoria. En el año 44 a.C., el tío abuelo de Octavio, el dictador romano Julio César, fue asesinado. César siempre le había tenido aprecio al joven y vivaz Octavio, y dado que no tenía herederos legítimos, en su testamento César póstumamente adoptó a Octavio y le legó sus propiedades. En contra de los deseos de sus padres, Octavio viajó a Roma a reclamar la herencia de César y su nombre. Una vez en Roma, Octavio encontró resistencia por parte de Marco Antonio, el antiguo gobernador de César, quien opinaba que el descarado adolescente no era digno de la herencia. Tú, muchacho, que le debes todo a un nombre, Marco Antonio. Caesar's death and Caesar's legacy were a hot political item. And for a young man of 19 with, as Mark Antony said, nothing but a name, it took considerable courage to come to Rome. He was called Caesar Octavianus. The magic of that name gave him great power over Caesar's veterans. Bajo la República Romana, Octaviano no podía heredar la antigua posición de César en Roma, pero como heredero consanguíneo, Octaviano estableció la influencia detrás del nombre de César para establecer una base de poder en Roma. Durante los siguientes 17 años, creó un ejército y derrotó a su rival Marco Antonio, quien más tarde se suicidaría. Después de años de una sangrienta guerra civil, Octaviano había restaurado la paz y el orden en el imperio. El pueblo romano recompensó a Octaviano con un nuevo título, Augusto, que significaba semidivino. Con el nuevo título llegaron otros cambios. The change between Octavian and Augustus is a very, very important one. It's partly a matter of maturity. And so from this almost youthful image of Octavian, we move to a stern, mature, deliberately manly image of Augustus. Central, I think, to Augustus's legitimacy of his regime was the idea that Rome, in some senses, had been returned to a golden age, an age before sin. Augusto se convirtió en el primero de una larga sucesión de emperadores que regiría el Imperio Romano durante los próximos 500 años. Ahora era el gobernante exclusivo del mundo del Mediterráneo, el cual estaba compuesto por Italia, Egipto, Siria, España, Galia y porciones de Asia Menor.
Estableciéndose en un cargo en el cual permanecería toda su vida, a Augusto se le dio el derecho de nombrar a los gobernadores de las provincias, proponer leyes, presidir las ceremonias públicas y controlar el Senado. Durante los años del Imperio de la República, el Senado regía las políticas. Ahora, bajo un gobierno imperial, el Senado fue despojado de sus poderes anteriores. Ahora solo estaba reducido a manejar la tesorería del imperio. El pueblo de Roma acordó unánimemente que yo fuese escogido supervisor de las leyes y la moral, sin ningún colega y con todos los poderes. Augusto. Quizás Julio César fue el comandante militar romano más grande que haya existido, pero su hijo adoptivo se convertiría en el mejor político de Roma. Augusto era un hombre educado, con un agudo sentido del humor, que sabía cómo manejar al Senado. Al contrario de Julio César, Augusto era frugal y no le daba ninguna importancia a su apariencia física. Le importaba tan poco su peinado que hacía trabajar deprisa a varios barberos al mismo tiempo. En cuanto a su barba, hoy se la hacía recortar, mañana se la rasuraba, mientras al mismo tiempo escribía o leía algo. Suetonio. Augusto no era un líder militar. Le daba poca importancia a las políticas exteriores, pero le preocupaban más los asuntos locales, sobre todo la Pax Romana, la política de mantener un imperio pacífico. Al comienzo de su reino, en el año 27 a.C., la población de todo el imperio había aumentado a millones. One of the great strengths of the Roman Empire is Roman citizenship. Unlike other empires or other societies, Romans are very inclusive in offering citizenship to newly conquered provinces, newly conquered peoples. Citizenship made the Roman Empire a kind of melting pot. Los ciudadanos romanos tenían ciertos derechos. Solo los niños de familias adineradas podían recibir educación primaria, pero solo los varones de familias adineradas podían continuar hacia la secundaria, mientras que a las niñas usualmente se les obligaba a casarse en un matrimonio arreglado. The Roman family was a peculiar institution. The figure who held power in the family was called the pater familias, the father of the family, and he would hold all power. That is, he would hold power over his sons, over his grandsons, over his great-grandsons in the male line. He would have power over his wife, and he would have power over his unmarried daughters. He had the power to execute sons and daughters if he wanted to. He also had power to force his children to marry. He could force them to divorce. Las disputas domésticas usualmente se manejaban dentro de la familia misma. Sin embargo, el asunto privado del matrimonio pronto se convertiría en un interés público durante el reinado de Augusto. Usted está... Durante el período imperial, los hombres eran una necesidad preciada. El emperador Augusto lo sabía bien, ya que enfrentaba una población masculina mermada y hacían falta hombres jóvenes para reforzar el ejército y para ocupar puestos en el gobierno. Como resultado, el emperador instituyó políticas que animaban a los jóvenes de la clase alta a casarse y a procrear. Si pudiésemos sobrevivir sin esposas ciudadanos de Roma, todos subsistiríamos sin esa molestia. Pero tal como lo ha decretado la naturaleza, debemos planificar para nuestra preservación duradera en vez de para nuestros placeres temporales. Augusto. What he did as a result of this was regulate marriages, so that if a Roman senator married early and had children was the key, he would get certain dispensations. He could run for office earlier. He could inherit in an easier way. If you didn't have children at a certain age, there were certain penalties. You were not allowed to inherit the full amount that someone might give you. También se ofrecieron a las mujeres ciertos incentivos para contraer matrimonio. A la mujer que tenía 3 hijos o más se le permitía heredar la propiedad de su esposo o de su padre cuando murieran. Antes de que Augusto tomara el poder, las mujeres no tenían derecho a la propiedad, ni se les permitía vivir independientemente. Pero aún con estos incentivos, tener hijos era una carga pesada.
Because giving birth was such a dangerous thing for a woman, and because so many women died actually giving birth, birth control and abortion were practiced in both the lower classes and the upper classes. We're lucky to have surviving a work by a Greek doctor from the 1st century who writes on these things. The methods of birth control, one of them was the rhythm method, but unfortunately he got the rhythm wrong, so it wouldn't have helped many women. As far as abortion goes, again, we have records of methods practiced. Some of them sound quite familiar, I think. They advise hot baths, they advise jumping up and down a lot, they advise lifting heavy objects, riding animals, things like that. Augusto promovió el matrimonio y la familia en un esfuerzo por reformar lo que él veía como una moral decadente en la sociedad romana. Sin embargo, Augusto pronto descubrió que su plan de valores familiares causaría un escándalo dentro del palacio imperial. Durante siglos, los romanos se habían deleitado libremente en sus placeres sexuales, participando en lujuriosas orgías o teniendo aventuras amorosas clandestinas. Pero en el año 2 a.C., el emperador Augusto se lanzó en una cruzada para limpiar lo que él creía era un comportamiento inmoral. Instituyó la legislación de los valores humanos, la cual condenaba al adulterio. Las aventuras extramaritales ya no eran una cuestión privada entre marido y mujer, eran un asunto de Estado. If a woman was caught in adultery, she would not only lose a substantial amount of property, but she would be divorced by her husband, but she would be exiled to an island where she would live under unpleasant circumstances, away from her family, and most importantly, away from Rome. Los hombres romanos estaban protegidos por la ley para matar a su esposa o a sus hijas si las atrapaban cometiendo un acto adúltero, pero las mujeres, sin embargo, no disfrutaban de los mismos privilegios legales. There's very definitely a double standard for men and women. When Augustus introduced the laws on adultery, he himself was caught out in his own family. It seems that Augustus himself committed adultery, this is referred to, probably more for political reasons than his interest in the women, that he wanted to find out what their husbands were up to. Augusto se excluyó a sí mismo de cualquier juicio moral, pero impuso sus estrictas leyes morales sobre los ciudadanos romanos, incluyendo a los miembros de su propia familia. En el año 2 a.C., la hija del emperador, Julia, fue atrapada cometiendo adulterio, y el propio Augusto la condenó a pasar el resto de su vida en una isla apartada. Julia had a tremendous reputation of having wild orgies, of engaging in affairs with many of the upper class men of Rome, and Augustus exiled her to an island. She was never recalled from exile. She died in exile. But one thing that is interesting, I think, is in the first imperial family, the Julio-Claudian family, 5 emperors, 6 of the women are exiled for adultery, 6 of them. It's a way of getting rid of women who for some reason are dangerous. We don't know what the reasons are. There are sometimes suspicions that the men they're involved with are perhaps a threat to the stability of the government. And so the reasons, although they're exiled for adultery, it's not just that. La esposa de Augusto fue una de las pocas mujeres aristócratas que escapó al escándalo moral. Livia Drusila estaba casada y embarazada cuando conoció al Augusto de 25 años. Con el tiempo se divorció de su esposo para convertirse en la tercera esposa de Augusto. Pero Livia no permanecía en silencio en el Palacio Real. Era una primera dama calculadora y astuta, quien deseaba que su hijo Tiberio se hiciera cargo del trono real. She's one of the very few women who is absolutely free from sexual scandal. There is not a hint ever made against Livia's private life in that sense. And in this way, she's very different from the other women who were surrounded by scandals, by sexual scandals, by stories of orgies and things like that. Aunque Augusto era mujeriego, permaneció casado con Livia hasta su muerte.
El antiguo autor Suetonio escribió que Augusto la amó y estimó hasta el final sin rival. Al poner en vigor su legislación moral, el emperador Augusto pudo influenciar una gran parte de los aspectos del imperio, incluyendo las artes. Pero con el tiempo, algunos de sus métodos estrictos de gobernar caerían en desgracia con los ciudadanos de Roma. El Imperio Romano produjo algunas de las mentes literarias más brillantes de la historia. Livio, quien escribió 142 libros sobre la historia de Roma, y Virgilio, el filósofo poeta, que escribiera el poema épico La Eneida. One of the significant cultural ways in which Augustus established his power was by funding, supporting, and controlling a group of court poets who wrote the kind of poetry that celebrated Augustus's moral revolution and the new golden age which Augustus claimed to have brought to Rome. These were poets who wrote for money, who wrote under strict conditions of patronage. El emperador Augusto dictaba qué tipos de libros podían escribir los autores romanos, pero no todos los escritores se apegaban a su decreto. El poeta Ovidio escribió un libro llamado El arte de amar, un manual instructivo acerca de cómo seducir a las mujeres y más específicamente, cómo tener una aventura clandestina con una mujer casada. Augusto se escandalizó con el contenido del libro y como castigo, desterró a Ovidio de Roma. There's, of course, an appalling irony in all of this, because one of the most immoral and disorganized, dysfunctional families in imperial Rome is Augustus's. But the persistent rumors about the imperial family must have undermined Augustus's own moral stance, must in some way have made him appear in public to be more of a hypocrite than he would have wished. Las leyes morales de Augusto resultaron ser impopulares y nada efectivas. El emperador cada vez hallaba más difícil poner en vigor una legislación que él mismo ignoraba. Augusto ganó más apoyo por sus esfuerzos en promover la veneración religiosa a través de todo el imperio. Lo hizo restaurando los templos paganos. También fue alabado por volver a darle fuerza al culto popular de las vírgenes vestales. Vesta era la diosa romana del hogar. Su culto consistía en 6 vírgenes llamadas vestales. Estas vírgenes se enclaustraban dentro de un templo para guardar la llama eterna de Vesta. La oportunidad de convertirse en una sacerdotisa vestal era un gran honor. Las niñas entre 6 y 10 años eran escogidas por el propio emperador. Las mujeres jurarían su virginidad y su devoción a la diosa durante 30 años. La violación de su castidad significaba la prisión o la muerte. For the Vestal, who is vowed to chastity for her entire life, the punishment is quite awful. She's put on the funeral bier, she's carried through the streets while her family mourns and tears their hair, and then she's buried in a chamber underground with a few beans and some water, and she's left up to the goddess Vesta, whether she lives or dies. I think in every generation there seems to have been a Vestal Virgin scandal. This is something that recurs every 30 or 40 years. And within living memory, there had been Vestals buried alive. Durante los 40 años que estuvo en el trono imperial, Augusto promulgó una letanía de reformas que le llevarían a reconocerlo como uno de los emperadores más grandes del imperio. Construyó enormes caminos y puentes, limpió las calles de las ciudades y hasta instituyó un departamento de bomberos. Revitalizó a Roma y la convirtió en la ciudad más opulenta del mundo. Dejé a Roma como una ciudad de mármol, si bien la había encontrado como una ciudad de ladrillo. Augusto. En el año 14, Augusto sufrió un infarto.
el emperador de 74 años cavilaba sobre a quién nombrar como su sucesor. Succession remains a perpetual problem for all Roman emperors. In a sense, they not only have to establish their dynastic credentials, their relation to Augustus, but they also have to show that they're the best citizen available to rule. And those two things are often quite difficult to bring together. Augusto no tenía hijos que heredaran el trono. Mientras yacía en su lecho de muerte, el Imperio Romano esperaba con ansiedad saber quién sería el próximo emperador, una posición usualmente heredada por un hijo o un familiar consanguíneo. Por falta de un heredero directo, Augusto le entregó su título a su hijastro Tiberio. Aunque su madre Livia se esforzó mucho para persuadir a Augusto que le legara su trono, en realidad Tiberio no quería el cargo. Asumir el título de emperador era un asunto arriesgado. Las tomas hostiles, las revueltas y las intrigas familiares serían una preocupación constante. De los 12 primeros emperadores, 4 morirían pacíficamente, 2 se suicidarían y los otros 6 serían asesinados. Roman emperors knew that there was always a danger of violent death. Perhaps on the battlefield, but more likely through assassination, whether by one of their own officers or possibly by another Roman politician. Other senators were fairly often caught involved in plots against the life of the emperor. Some of these leading figures, indeed starting with Julius Caesar himself, were able to really take not much notice of this threat. Julius Caesar famously said he would rather die once than constantly die, so to speak, through fearing the threat of assassination. But others do seem to have become rather paranoid about the threat of plots to their lives. Augusto había instaurado una guardia pretoriana. Al igual que los agentes presidenciales del servicio secreto de hoy, estaban contratados para proteger al emperador al costo que fuera. Quienquiera que visitara el Palacio Imperial era minuciosamente registrado, pero con el tiempo a la Guardia Pretoriana se le haría difícil proteger a los emperadores de sus propios hijos, quienes con frecuencia demostraban un comportamiento rebelde. They had dynasties, but usually younger princes, having been brought up in the imperial palace with very few social restraints, would be dangerously unpredictable as emperors. These are the sorts of figures who are depicted as mad. Mientras el imperio crecía en poder y riqueza, muchos príncipes reales tomaban medidas desesperadas para apoderarse del trono imperial. Pero la mayoría de los emperadores se daría cuenta de que la amenaza de asesinato los acechaba entre las paredes del Palacio Imperial y dentro de su propia familia. Usted está... Puede que César Augusto haya inventado el término familia disfuncional, pero el emperador que lo sucedió lo perfeccionó. Después de 23 años en el trono imperial, Tiberio murió. Su sucesor fue su sobrino nieto, Calígula, a quien tenían por demente. Se decía que Calígula sufría de epilepsia e insomnio, un desorden de sueño que le permitía suficiente tiempo para planificar las ejecuciones de su madre y de sus hermanos, al igual que para cometer incesto con sus hermanas. Amaba a los animales de las clases más raras y adoraba tanto a su caballo que amenazó con convertirlo en senador. Pero las brutales tácticas gubernamentales de Calígula finalmente le pasaron factura. En el año 41 fue asesinado por sus propios senadores. El tío de Calígula, Claudio, seguía en línea para heredar el trono. Cuando Claudio se enteró de que su sobrino había sido asesinado, se escondió cobardemente tras las cortinas del palacio, temiendo que los asesinos también fueran tras él. Más tarde fue descubierto por la Guardia Pretoriana. Sin un reemplazo adecuado para Calígula, los pretorianos obligaron al pueblo romano a hacer de Claudio su nuevo líder. La imagen del asesinato de Calígula obsesionaría toda la vida a Claudio.
Cuando caminaba, sus débiles rodillas se doblaban bajo su peso y tenía muchas particularidades desagradables. Echaba espuma por la boca, la nariz siempre le goteaba, era tartamudo y la cabeza le temblaba todo el tiempo. Suetonio. Claudio se crió como un niño enfermizo, abusado verbalmente por su familia. Su madre, Antonia, hija de Marco Antonio, decía que su hijo era un monstruo. De adulto, Claudio se convirtió en un recluso, haciéndose dependiente de la bebida, el sexo y el juego. Al convertirse en emperador, Claudio siempre se mantuvo alerta acerca de los asesinos y logró escapar a 6 atentados contra su vida. A través de los años, la paranoia de Claudio llevó a la ejecución de 35 senadores y de más de 300 caballeros, de los cuales sospechaba que lo querían asesinar. Pero poco sabía Claudio que su asesino acechaba dentro de su propio hogar. El emperador se había casado con la hermana de Calígula, Agripina, quien secretamente deseaba que Nerón, su hijo de otro matrimonio, accediera al trono. Agripina planeó matar a Claudio sirviéndole un plato de hongos envenenados. Cuando los hongos fracasaron, Agripina hizo que su médico le dejara caer una gota de veneno en la garganta. Con la muerte de Claudio en el año 54, el trono le quedó a su hijastro, Nerón, quien luego confesaría que había tomado parte en la muerte de Claudio. Nerón casualmente comentó una noche mientras cenaba que los hongos eran la comida de los dioses. Por haber ayudado a su hijo a ascender al trono, Agripina esperaba ser recompensada y nombrada corregente de Roma. Pero Nerón pensaba de otra manera. And then later on, Nero decided that his mother was rather overweening and had too much power over him. So he contrived to have her assassinated by some of his own soldiers and officials. So you can see from this example that there were sometimes very serious stresses within these imperial families, which could lead to murder. De todos los emperadores, antes y después de él, ninguno recibió tantas críticas negativas como el emperador Nerón. Lo describían como un tirano egoísta y demente. Durante su reinado asesinó a su madre, a 2 esposas y a un hermanastro, y hasta castró a uno de sus amantes masculinos. De día, Nerón disfrutaba ejecutando a innumerables hombres, mujeres y niños. De noche, merodeaba por las calles de Roma y obtenía placeres baratos asaltando mujeres y robando tiendas. Nerón traicionó a su familia y a sus amigos de igual forma, pero el emperador también tenía un lado gentil. Era un protector de las artes y escribía poesía, pero su pasión más grande era la música. Nunca antes había aparecido en un escenario romano un emperador para tocar una lira o actuar en una obra teatral. Los nobles romanos veían sus apariciones públicas como escandalosas, pero nadie osaba dudar de su talento musical por temor a ser torturado. I have to confess that Nero is one of my favorite emperors. Nero is one of my favorite emperors because he's nothing like as bad as he's portrayed. What's central to Nero is the idea of acting, which of course is central to any form of politics, ancient or modern. Nero was a good actor, like any good American president. He acted his way through situations. For this, he was hated by the people who principally wrote the histories. For them, he's a man who goes on embarrassing stage tours of Greece, who sings while Rome burns. En el año 64, Nerón debió enfrentar un desastre. Un incendio destruyó la mayor parte de Roma. Muchos romanos culparon a Nerón del incendio de la ciudad. Decían que había comenzado el fuego intencionalmente, que deseaba nivelar la ciudad porque necesitaba espacio para construir su propio parque de diversiones. There's no need to think that they're deliberately set or that Nero was behind this one. In fact,
the great fire in Rome cleared a lot of slums in the center of the city and allowed Nero to build his Golden House, a fantastic pleasure park, a pleasure park which we should remember was open to Roman citizens, was open to the inhabitants of the city. It's only, again, the aristocrats who rejected and objected to Nero's populist policies that saw this as some kind of extravagance. But this, I think, was a kind of Roman Disneyland, funded by the emperor, jollity for all, but hated by those aristocrats who thought that they should have possession and control of the emperor. Después del incendio de Roma, la popularidad de Nerón se hundió como nunca antes lo había hecho. Sus ejércitos y sus provincias se volvieron en su contra. Temiendo ser asesinado, Nerón, de 38 años, tomó su propia vida, clavándose una daga en el cuello. Consumido hasta el final, el secretario de Nerón relata que sus últimas palabras fueron: ¿qué artista está perdiendo el mundo? Durante el año que siguió al suicidio de Nerón, el imperio tuvo 3 emperadores. Todos murieron de manera violenta. A fines del año 69, Vespasiano se convirtió en el 9º emperador. Vespasiano, un italiano con orígenes en la clase media, era más apreciado que los 3 emperadores previos que provenían de la clase alta romana. Vespasiano comenzó a reconstruir la ciudad quemada. Además de la construcción de templos y edificios públicos, se erigió un gran anfiteatro. El Coliseo de piedra que dominaba el horizonte de la ciudad se convertiría en un símbolo imponente del poderío de Roma y de su gloria eterna. Usted está... En el año 88, ninguna otra vista de Roma atraía más atención que la del Coliseo, una huella imperial, una obra maestra de la ingeniería. El formidable anfiteatro de piedra tenía 4 pisos de altura. Estaba soportado por arcos abovedados, cada uno decorado con estatuas de los dioses romanos. Dentro del Coliseo, largos corredores con eco llevaban hasta filas y filas de asientos de piedra. Debajo de la imponente estructura había un laberinto subterráneo de pasajes y cuartos enjaulados. Mandado a construir por el emperador Vespasiano en el año 78, el Coliseo fue terminado 10 años después por su hijo Tito, el 10º emperador de Roma. El día de su inauguración, 50.000 espectadores bulliciosos llenaron el anfiteatro para ver los juegos de los gladiadores, donde hombres con los torsos desnudos luchaban hasta morir usando espadas y tridentes. La entrada era gratis. Los juegos eran un obsequio del emperador Tito para la gente de Roma. El Coliseo se convirtió en una herramienta política para los emperadores subsiguientes como medio para obtener el apoyo de la gente. Y para la mayoría de los ciudadanos, nada era tan emocionante como el deporte de matar. I think it's interesting to try to imagine what opening day here was like. The Roman citizens must have seen this enormous building rising up to the skies for 6 or 7 years. They must have watched the process of the building of this enormous construction. They must have known it was for them. It was their building given to them for the emperor. There must have been tremendous excitement, expectation. And then in the year 80, the Emperor Titus had great ceremonies. There must have been processions. There must have been music, fanfares. It was something that the emperor wanted the people to enjoy so that the people would respond to him, that they would support him, and that they wouldn't rebel, they wouldn't cause riots, they wouldn't be difficult. Algunos gladiadores se ofrecían como voluntarios para esta precaria carrera. Entrenaban en escuelas especiales con la esperanza de alcanzar fama y fortuna. Pero la mayoría de los gladiadores eran prisioneros, criminales convictos y esclavos. Para ellos, los juegos eran una forma de obtener su libertad o una peligrosa batalla para mantenerse vivos.
Sometimes they'd be matched against each other so that you'd have the net man who was agile because he wasn't weighed down by the heavy equipment, fighting a heavily armed gladiator, and people would put money, they would back which one they thought would win. There's also evidence that at some few periods in Roman history there were women gladiators. Los espectáculos de los gladiadores no solo eran de hombres combatiendo contra hombres, también se importaban animales salvajes exóticos del norte de África y de Asia. El día del evento, cientos de leones, tigres y osos permanecían enjaulados debajo del Coliseo. Un sistema de poleas subía las jaulas hasta el nivel del anfiteatro, donde se suponía que los animales debían luchar. There was a very set program for the games in the Colosseum, which built up to a climax at the end of the day. In the morning, there were animal fights, fights between animals, where you'd have a smaller animal being attacked by a larger animal. This would then graduate to animal fighters coming in and fighting the animals. This then would graduate to another spectacle, perhaps one of the most horrendous of the spectacles, in the midday session, the so-called midday matinee, when criminals would be brought in to entertain the public, and the criminals would simply be executed. El Coliseo apenas era uno de los tantos anfiteatros que ofrecía estos deportes a los espectadores. Desde los días de Espartaco, en el año 80 a.C., se construyeron anfiteatros de piedras similares en casi todas las provincias romanas. I'm in the amphitheater at Syracuse, which is an interesting place. This amphitheater, as we see it now, was built in about 200 AD. One of the things that the builders of amphitheaters had to think about was protecting the spectators. One of the ways in which the spectators were protected from the wild beasts was by having barriers put up. And what we find frequently is that the barriers were rounded at the sides so that when the animals might try to jump up, they would slip down. What we also find is these could be used for other purposes. And here we have an inscription which tells us that this marked out the place, the seating element, the seating area, which belonged to the family of Statilius. This is the locus Statilii, the place where the family had purchased their seating. Con el auge de la popularidad de los juegos, cada emperador debió mejorar los espectáculos para así satisfacer la sed de sangre y violencia del público. Algunas veces el Coliseo se inundaba para ofrecer batallas navales. Años más tarde, en el año 107, el emperador Trajano ofrecería el mayor espectáculo de carnicería. 10.000 gladiadores y más de 11.000 animales salvajes fueron brutalmente muertos. It's clear, however, that human beings are fascinated by blood, by violence, by murder. And in modern societies, we can say that similar things we have, such as bullfights, dogfights, the violence that we have programmed now into television. But I think in the end, the difference between what we see on the television screen, the violence that modern people are fascinated by, is a world apart from what took place here, and that is the very deliberate massacre and slaughter of human beings exclusively for the entertainment of the public. Pero el espectáculo de los gladiadores no era el juego más popular de la antigua Roma. En todo el imperio, los fanáticos frenéticos llenaban las pistas de carreras que llamaban circos para ver a su carro favorito llegar a la victoria. Los conductores y sus caballos se dividían en equipos llamados rojos, verdes, azules y blancos. A veces competían hasta 8 carros al mismo tiempo por un premio en metálico y por la pura gloria de ganar. Pero las carreras eran peligrosas. En la furia de la competencia, los carros con frecuencia chocaban al entrar en las curvas. Una colisión súbita podía significar la pérdida de miembros o de la vida misma. Si bien los romanos disfrutaban de los espectáculos públicos, no todos estos eran violentos.
Los ciudadanos también asistían al teatro o presenciaban obras musicales. También buscaban la relajación yendo a los baños públicos. Los romanos visitaban estas antiguas termas diariamente para asearse, ejercitarse e incluso para llevar a cabo reuniones de negocios. Visiting the Roman baths is a matter of going to a whole sequence of rooms, cold, warm, hot, which you may do in various different orders. Here, the great echoing room is the frigidarium, the cold room, and at the end is the cold plunge. Invigorating dip here, and you're right up to your chin in water. The money and the interest that they put into baths shows the importance of bathing in Roman social life. Let's go through from the cold room into, next we reach a changing room. This room covered with stuccos, with figures of gods and men in armor. Let's go this way and have a proper dip. Here, this is almost like this is a thermal bath. Again, nearly 6 foot deep down the steps. So here I'm up to about my chest. But in the center of the bath is a heating mechanism, a very unusual heating mechanism made of bronze, a circle with another circle in the middle, and down below us there's another furnace, and this would be continuously warm, sending up warm water all around this pool. And you can imagine, you can easily get 30 people here together. And it's that fact of 30, 40 naked people together that raises what for the Romans is one of the moral worries about the baths. What happens when you're all just naked together? And one way they deal with that is to say, well, at least let's keep men and women separate. Let's have separate baths for women and men, because mixed naked bathing is too much to ask of any civilization. La mayoría de los romanos no podía darse el lujo de poseer una tina o una ducha. Tampoco tenían deleites como el jabón. Así que los ciudadanos romanos visitaban los baños públicos con frecuencia. Se aseaban untándose aceite en la piel y raspándolo con un instrumento metálico curvo. Además de limpieza, los baños ofrecían masajes, tratamientos de cera y depilación. There's a marvelous description by the philosopher Seneca of how horrible it was to have a flat near public baths, because he says you can hear all the people squealing and shouting to each other, and the worst thing of all, he says, is when the underarm hair plucker gets to work and the squeals that come from people as they have their hair plucked. El Imperio Romano ofrecía una gran variedad de pasatiempos para la distracción de sus ciudadanos. Los rituales y las tradiciones de la vida diaria les daban a los romanos una sensación de pertenencia. Establecida por Augusto, los primeros emperadores crearon una tradición cultural que duraría durante siglos. Les recordaban a los ciudadanos que ellos también formaban parte de un imperio pujante, el glorioso Imperio de Roma. Dentro de esta ciudad eterna, los emperadores crearon una tierra de fantasía para la diversión del público. Un lugar donde el ciudadano corriente podía participar de la pompa y esplendor que una vez había estado reservada para reyes y aristócratas. Pero observando este imperio de fronteras en expansión y monumentos colosales, no olvidemos que esta fue una sociedad basada en la esclavitud y en la crueldad. El Imperio Romano fue un lugar de contrastes impactantes, riqueza y pobreza, bondad y maldad, lo mejor de lo mejor, y al mismo tiempo, lo peor de lo peor